A todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de vuestro canal de YouTube Aprendo. En esta ocasión os traigo un ejercicio para determinar la fuerza resultante en un sistema de fuerzas. Como podéis ver aquí, tenemos una fuerza F1 y una fuerza F2 con las características de módulo y argumento. F1 tiene 80 newton, F2 60, el ángulo de F1 con respecto al eje X es de 20 grados y el ángulo de F2 con respecto al eje Y es de 30 grados. La fuerza resultante llevará esta dirección aproximadamente, hacia arriba. Antes de nada me gustaría explicar en un triángulo cómo se obtienen cada una de las componentes, porque cada una de las fuerzas, tanto F1 como F2, las vamos a descomponer en sus componentes X e Y. La fuerza resultante tiene aquí esta componente X en este ejemplo y esta componente Y. La componente X y la componente Y forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el que está enfrente, el segmento de enfrente será la hipotenusa y estos dos serán catetos en un triángulo rectángulo. Decir que este cateto nos va a definir el coseno, nos va a aplicar el coseno. Para hallar el coseno de este ángulo alfa será el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. Y para hallar el seno obtendremos el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Como reglas mnemotécnicas, siempre aconsejo que os imaginéis que estáis aquí mirando hacia allá, dirección del ángulo. Entonces, de los dos catetos, el que os toca a ustedes es el contiguo. Como es la palabra contiguo quiere decir que está junto a, que está tocando algo. Pues contiguo lo relacionaremos con coseno. Recordad, contiguo, coseno. Pues el coseno será cateto contiguo entre hipotenusa. Y el seno, pues el cateto opuesto. Si miramos hacia aquí, el que vemos opuesto es el que está enfrente a nosotros, pues será seno, cateto opuesto partido entre hipotenusa. Y después ya en cualquier ejercicio, valga lo que valga, pues eso lo pondremos. Si vale 7 newtons, si vale 8, lo que sea, ya lo iremos poniendo. Vamos a ver el ejemplo de nuestro caso. Como decía, teníamos la fuerza 1 en azul y la fuerza 2 en naranja, con el ángulo alfa y el ángulo beta. Vamos a centrarnos ahora en este triángulo. F1 sería la hipotenusa, este sería el cateto contiguo, la componente F1X, y este de aquí, que es el mismo que este de aquí, la componente Y, F1Y, sería el cateto opuesto. Por lo tanto, coseno de alfa, este ángulo alfa de aquí, será cateto contiguo, recordad, coseno contiguo, entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto contiguo? Pues F1X, la componente X de la fuerza 1, dividido entre la hipotenusa F1, esta azul de aquí. Si despejamos la componente X, pues F1 pasa multiplicando. Tendremos F1 por coseno de alfa. Del mismo modo lo haremos con el seno, que será cateto opuesto partido por hipotenusa. El cateto opuesto de aquí será la componente Y, partido por la hipotenusa. F1 pasa multiplicando. Para F2, quiero que os fijéis un momento aquí en este triángulo. Si os imagináis aquí mirando hacia arriba, igual que aquí, pero aquí lo vaciamos a la derecha, si miramos de frente, aquí el cateto contiguo, el que nos toca, es este de aquí, este verde, que en este caso es la componente Y. Por lo tanto, para el coseno de beta, coseno utilizaremos el contiguo. Y para utilizar el cateto contiguo, este de aquí será F2Y. Mucho cuidado con eso porque cambia aquí, ¿veis? Del mismo modo lo haremos con el seno. Recordamos, estamos aquí mirando hacia enfrente. Este cateto de aquí es el mismo que este de aquí, la componente X en este caso. Por lo tanto será cateto opuesto F2X partido por hipotenusa. La hipotenusa es F2. Y la despejamos igualmente. A continuación, lo que he hecho ha sido esta primera parte es la que venimos de la anterior. Vamos a sustituir los números. F1 es 80 newton, coseno de 20 grados, F1 80 newton, seno de 20 grados, y aquí igual, con 60 newton, y en este caso el ángulo beta que era 30 grados. Los valores que tenemos son newton, pero tenemos que interpretar el signo. Es muy importante, nosotros hemos definido hacia la derecha la X positivo y hacia arriba la Y positivo. Todo es positivo excepto la componente X de la fuerza 2, que como es hacia la izquierda es de sentido contrario a la componente X de la fuerza 1, por lo tanto las vamos a restar. Uno va hacia la derecha positivo y otro a la izquierda negativo. Las dos componentes Y, estas dos de aquí, esta y esta, llevan el mismo sentido, hacia arriba. Para hallar la componente total de la fuerza
resultante x, vamos a sumarla, en este caso restarla, o con signo negativo. 75,18 menos 30, 45,18 newton. Para la componente y la sumamos y tenemos 79,33 newton. Con estos dos valores podríamos dibujar el vector. Aquí x dibujamos 45,18 y aquí y dibujamos 79,33 newton. Y ya tenemos la fuerza resultante. Pero la definiremos mejor con el módulo y el argumento. Para ello, igual que trabajamos con números complejos, pues hallamos el módulo con la fórmula del teorema de Pitágoras. El módulo de la fuerza resultante será la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Esta fórmula no es más que la hipotenusa es igual a la suma a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Y aquí tenemos, después de sustituir, 91,29 newton. Para el argumento, pues también lo podemos obtener de la fórmula de la tangente igual al seno partido por el coseno, o lo que es lo mismo ya puesto aquí, el ángulo será la arcotangente de la componente y dividido entre la componente x. La componente y, recordad que era 79,33, la componente x era 45,18, y al aplicar la arcotangente tenemos el ángulo, 60,34 grados. Con esto ya tenemos definido la fuerza resultante. Esta fuerza resultante, que la podíamos haber obtenido por los paralelogramos, la suma de vectores, pues tenemos el módulo 91,29 y el argumento. Con esta dirección, este sentido y este ángulo con respecto al eje X. Con esto espero haberos ayudado y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta pronto.